Cuando el hombre hace planes, Dios ríe. Leandra había estado pensando mucho en ese dicho durante las últimas semanas. Después de la repugnante exigencia de la tierra por parte del triunvirato, ella había tenido toda la intención de renunciar a su puesto en el acto y no volver a poner un pie en esa cámara nunca más. El informe que había enviado al gobernador general sobre la reunión debería haber incluido una advertencia sobre el uso de guantes de amianto mientras leía. Hacía tanto calor y, sin embargo, allí estaba ella, regresando a la escena del crimen. Solo que esta vez no estaba sola. Hay muchas razones por las que las personas gravitan hacia el servicio gubernamental. Prestigio, deseo de servir, poder, todos esos eran fundamentos comunes, pero había un beneficio que, aunque rara vez se discutía, también era un atractivo, y era estar informado. Tener información privilegiada que nadie más poseía era una bebida embriagadora, y cuando alguien llegaba a su nivel, había muy pocos secretos de los que no estabas al tanto. O eso había pensando ella. La comunicación cifrada que había recibido del gobernador el día después de enviar su informe la había dejado en estado de shock. Ella había esperado órdenes de evacuar a tantos humanos como fuera posible de los mundos del triunvirato, sacándolos de la línea de fuego, pero en lugar de eso, le leyeron un plan ultrasecreto de quemar antes de leer llamado Vegetius, y cuando su informe terminó, sintió una imperiosa necesidad de darse una palmada en la frente. En retrospectiva, debería haber adivinado que algo así existía. La guerra y la violencia eran innatas a la naturaleza del hombre. Desde que los humanos evolucionaron por primera vez, habían luchado entre sí y durante casi el mismo tiempo lucharon por dejarlo atrás. Cuando los humanos llegaron al triunvirato, la Tierra estaba casi unida y había logrado grandes avances en la erradicación de muchas de las causas fundamentales que habían plagado a la humanidad durante mucho tiempo. Pero el hombre había nacido depredador y no había forma de eliminar por completo al animal asesino que llevaba dentro. Cuando el triunvirato exigió al hombre que depusiera las armas y no estudiara más la guerra, buscaron formas de canalizar su agresión. Los deportes y las competiciones atléticas, pasatiempos siempre populares, ayudaron a algunos, pero para aquellos que los encontraron demasiado mansos para su gusto, habían creado los gremios. Era una solución ideal, una oportunidad de jugar a la guerra sin cometer violencia y había resultado tremendamente popular. Warheads, el apodo popular dado a los fanáticos más fervientes del gremio, iniciaron sesión en los foros de batalla para observar la acción, discutieron estrategia y tácticas mientras otros compararían las carreras impulsadas, apoyando a sus campeones favoritos de la misma manera que cualquier seguidor romano del Gladiatorial Games lo habría reconocido al instante. Para aquellos que prefirieron un enfoque más práctico, estaban las recreaciones históricas. Tomando prestado la tradición de la Feria del Renacimiento y organizaciones como la SCA, expandieron los grupos de recreación preexistentes a una experiencia totalmente inmersiva de la vida en esos tiempos más oscuros. Las escuelas traerían a sus estudiantes, para mostrarles cuánto mejor estaban las cosas ahora, y en el transcurso de un año, un joven alumno podría presenciar batallas como las de las Termópilas, Gettysburg o Verdún, todo en nombre de la educación. Fue un concepto brillante, tomar lo peor de la naturaleza del hombre y convertirlo en algo positivo. También fue mentira. Hace casi un siglo, cuando el triunvirato dejó claro por primera vez que el hombre debía cambiar sus costumbres si alguna vez quería unirse a sus filas, hubo quienes reconocieron que podría llegar el día en que necesitarían soldados entrenados una vez más. Crearon los gremios y las recreaciones para nutrir y capacitar a sus ciudadanos como una póliza de seguro, en caso de que ocurriera lo peor. Incorporaron a los participantes a las Fuerzas Armadas Unidas de la Tierra, con ceremonias de juramento y contratos complicados. Todo era muy irónico, a menudo fuente de gran ridículo por parte de aquellos que miraban con desprecio las ojivas. Solo enterrada en esos mismos contratos estaba la afirmación de que la UEAF no era ninguna broma. Demostrando una vez más que nadie lee la letra pequeña. La noticia de su verdadero propósito se extendió por la Tierra y sus colonias como un tsunami cuando Vegetius fue activado. No se eligieron todas las ojivas, ya que consideraron que algunas no eran adecuadas por razones psicológicas o por deficiencias físicas, mientras que otras ya estaban en posiciones necesarias para el esfuerzo bélico. Para sorpresa de Leandra, la Tierra, de hecho, tenía un ejército. De alguna manera. Lo que no tenía eran armas. La investigación y el desarrollo habían continuado sin cesar en un puesto avanzado seguro enterrado en lo profundo del cinturón de Kuiper. Eso lo podrían justificar en caso de que el triunvirato alguna vez se enterara de lo que estaban haciendo. Pero si bien podían seguir diseñando diseños para nuevas armas, construirlas y almacenarlas estaba fuera de discusión.
lo que puso a la incipiente UEAF en el mismo barco en el que había estado el ejército estadounidense, alrededor de 1937, cuando Estados Unidos tenía menos hombres uniformados que Portugal y entrenaba con 2x4 en lugar de rifles reales. Si bien podrían haber cambiado el Ford Modelo T con un cartel de tanque por equipos de realidad virtual de primera línea, la realidad fue más o menos la misma. Un cuadro de soldados sin sangre y civiles, que no tenían nada con que luchar. Pero fue un comienzo. Mientras caminaba hacia los ministros que esperaban, un par de individuos bastante singulares la flanqueaban a ambos lados. Si bien Leandra no era Warhead, al menos estaba familiarizada con algunas de las luminarias más prominentes del gremio, pero incluso ella se encontró ligeramente sorprendida cuando llegaron y se pusieron a su disposición. A su izquierda estaba una mujer de unos 30 años, con espeso cabello negro y tez de sándalo. Helen Fujimoto, también conocida como Helena de Troya, la mujer que había hundido 1000 barcos. Campeón indiscutible en las categorías de guerra naval, especializado en combate espacial. Ahora llevaba un reluciente uniforme de almirante blanco, completo con franjas doradas en los puños, hombreras y boina, y sus brillantes botas negras resonaban sobre el pulido suelo de mármol. Todavía se estaba adaptando al hecho de que los juegos a los que había estado jugando durante años ahora eran reales, pero se había adaptado mucho más rápido que Leandra si las posiciones se hubieran invertido. A su derecha había un hombre que no necesitaba presentación, al menos entre los humanos. Su piel caoba y su cabello muy rizado con toques grises le habían valido su propio nom de guerre. Mariscal Kwasi Antuma, también conocido como la Peste Negra. 7 veces gran maestro en las finales del gremio de armas combinadas, cuya serie de victorias había establecido récords que probablemente no se batirían en su vida. Era bien sabido que los oponentes concedían rápidamente, en lugar de enfrentarlo en la batalla. Llevaba una túnica caqui oscura con pantalones verdes, su chaqueta decorada con charreteras y brocado, y un pequeño bastón bajo el brazo. Los uniformes de la UEAF habían sido elegidos durante un concurso popular varias décadas antes. Que evitaran parecer sacados de una ópera cómica victoriana fue más suerte que diseño, en opinión de Leandra. El trío se detuvo frente a los ministros que esperaban, quienes tenían aún peor aspecto que durante su visita anterior. Mientras tanto, el enemigo sin rostro había saqueado otro mundo, un planeta saurotaurio, y una sensación de desesperación se podía sentir donde quiera que uno mirara. El alguna vez orgulloso y altivo triunvirato ahora apestaba desesperación, y el gobernador general había decidido que ahora era el momento perfecto para que la Tierra hiciera su jugada. Ministros, hoy vengo ante ustedes, encargada por el gobernador general Granville para presentarles una oferta, dijo sin preámbulos. La Tierra luchará, pero en nuestros términos. Onsoixá y la SOART parecían quedarse sin palabras. Se miraron, luchando por encontrar una respuesta, mientras 121 subrespondía por ambos. ¿Cuáles son los términos de la Tierra?, preguntó, y una vez más, para ser una máquina, ella juró que podía detectar un matiz de esperanza en su voz. Sencillamente esto, ministro. Primero, la Tierra tendrá el control total del esfuerzo bélico. Proporcionará todo lo que necesitemos para ese fin, sin lugar a dudas. Leandra miró a los ministros, pero por el momento optaron por no responder. Sabían que vendrían más. Segundo, que no lucharemos solos en esta guerra. Si quieres que el triunvirato sobreviva, entonces tu gente también luchará, junto a nosotros. Eso obtuvo una respuesta. Imposible. La SOART chilló, alejándose de los humanos. Somos pacifistas, no podemos luchar. Las alas vestigials de Onsoixá revolotearon con tanta fuerza que casi pensó que saltaría en el aire, una noción absurda, ya que ningún opiptera había logrado volar realmente en varios millones de años. Nuestra especie es incapaz de derramar sangre, él gimió. ¿Cómo puedes pedirnos esto? Una leve sonrisa apareció en sus labios. Te lo dije una vez antes, no seremos tus mercenarios. Podemos liderar, pero si quieres que el triunvirato sobreviva, tendrás que luchar por ello. La Tierra no hará esto sola. ¿Y si rechazáramos sus términos? 121 sub preguntó. Leandra respiró hondo. En ese caso, el gobernador general Granville me ha ordenado que le informe que la humanidad se retirará a sus fronteras. Rechazaremos todos los pedidos de ayuda, haremos retroceder a todos los refugiados, y los dejaremos a su suerte. Se volvió hacia el hombre a su derecha. Mariscal Antuma, según las proyecciones actuales,
¿Cuál cree que será el resultado de esa elección? El hombre de piel oscura se aclaró la garganta. Ministros. Lamento informarles que si no aceptan nuestros términos, proyectamos que el triunvirato caerá en menos de un año. El silencio que invadió el centro tras ese pronunciamiento fue ensordecedor. También proyectamos que las víctimas ascenderán a billones. La SOART se puso de pie, descendió del estrado con piernas temblorosas y se dirigió hacia el contingente humano. ¿Dejarías que esto sucediera?, preguntó en un susurro, con sus ojos dorados muy abiertos por el terror. ¿Nos condenarías a muerte? El almirante Fujimoto la miró con simpatía pero se mantuvo firme. Ministro, si usted no lucha por su propia supervivencia, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Onsoixá bajó para reunirse con su colega ministro y le tendió la mano. Los dos alienígenas se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de inclinar la cabeza en señal de rendición. Aceptamos sus términos, dijo finalmente 121 Sub. Leandra asintió. A pesar de la ira que había sentido hacia ellos antes, esto no le complacía. Hay una estipulación final, ministros. Membresía plena e igualitaria en el triunvirato, con efecto inmediato. Fue casi una idea de último momento, precisamente aquello por lo que la humanidad se había esforzado después de todos estos años. De acuerdo, susurró Onsoixá. Embajador, hasta que su gobierno haga un nombramiento, aceptará el cargo. Sonaba desinflado, derrotado, destrozado. No le produjo ninguna alegría verlo así, pero si la Tierra iba a sobrevivir, no tenían otra opción. Lo haré, ministro, murmuró. Al menos por el momento. Supongo que deberíamos cambiar el nombre del triunvirato a tetrarquía, señaló 121 Sub. Un tema para otro momento, ministro, le dijo Leandra. En estos momentos tenemos una guerra que librar. La SOART levantó la cabeza. De acuerdo, dijo con resignación. ¿Qué nos pides primero? Leandra se volvió una vez más hacia el mariscal Antuma. Después de mucha discusión y debate, hemos elaborado un plan. Me temo que llevará tiempo fortalecer las fuerzas armadas que necesitamos, por lo que la primera fase será un enfoque naval, mientras entrenamos y armamos. Le hizo un gesto al almirante Fujimoto para que retomara el hilo. Necesitaremos tantos barcos como puedan encontrar, les informó. Entendemos que no serán más que buques de carga y de pasajeros, pero tendrán que bastar por ahora. No tenemos tiempo para construir buques de guerra adecuados, pero podemos modificar mucho más rápidamente los que ya tenemos y ganar tiempo suficiente para preparar nuestras fuerzas. Así se ordenará, respondió Onsoixá. Y luego, respondió el mariscal Antuma, tendrás que seleccionar ciudadanos para que se presenten a recibir capacitación. Reconocemos que las unidades mixtas son simplemente inviables, por varias razones, por lo que hemos simplificado las cosas en ese sentido. El Opiptera informará al almirante Fujimoto, asintiendo en su dirección, para el entrenamiento de combate. Podemos construir cazas mucho más rápidamente que cruceros o acorazados y, dada la evolución de su especie, creemos que se adaptaría bien a sus habilidades, una vez que hayan sido entrenados. Se volvió hacia la SOART. Entrenaremos a los aurotauros como infantería, y en cuanto a los Raanin. Una sonrisa irónica apareció en su rostro. Tenemos algo especial en mente.